Nos habíamos quedado en esta función de transferencia, donde obteníamos lo que era IDS entre VDS y también habíamos obtenido lo que era QDS entre VDS. Estas funciones de transferencia corresponden a este circuito eléctrico que tenemos aquí. Pero digamos que ahora lo que me interesa es obtener VRDS, que vendría siendo el voltaje de esta resistencia, entre VDS. Si a mí me interesa sacar eso, lo que es el voltaje que hay en la resistencia de nuestro circuito, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar lo siguiente. Nosotros se tiene que el voltaje de la resistencia pues viene siendo R por I. Entonces, como es R por I, pues yo ya tengo aquí a I de S. Si esto yo le aplico transformada a Laplace, obviamente voy a tener que sería V de R de S. Esto es igual a R por I de S. Entonces, a esta ecuación, pues lo que voy a hacer es multiplicarlo simplemente por lo que viene siendo R. Tendría R I de S entre V de S. Y observamos que pues esto no es otra cosa que V de R de S entre V de S, y esto sería RC de S, obviamente multiplicaría ambos lados, por L C de S al cuadrado más RC de S más 1. Como pueden ver, pues obviamente a esta ecuación la multipliqué por R y de este lado lo multiplico por R, y pues lo que estoy obteniendo es esto, V de R entre V de S, que viene siendo la función de transferencia del voltaje de la resistencia entre el voltaje de alimentación. Y así quedaría modificado mi sistema, ¿vale? Ahora bien, si nosotros lo que deseamos es obtener el espacio de estados de mi sistema, aquí tengo esta expresión, como ya lo habíamos sacado anteriormente, y digamos que a mí me interesa obtener el espacio de estados. Entonces, voy a reescribir la ecuación. V va a ser igual a L, Q dos puntos, más R Q punto, más 1 sobre C de Q. Ahora bien, pues a mí lo que me interesa es obtener la representación en espacio de estados. Entonces quiero obtener la representación del espacio de estados. Entonces para esto lo que voy a hacer es cambio de coordenadas. Yo lo que voy a poner es que Z1 va a ser igual a Q y Z2 va a ser igual a Q punto. Y hasta ahí le dejo. ¿Cómo sé que hasta ahí me detengo? Porque acá tengo que este sistema es de segundo orden. Entonces acá lo que voy a hacer es el cambio hasta un orden menor, que en este caso si es de segundo, aquí sería de 1. Otra manera de verlo es de que yo tengo aquí segundo orden, entonces voy a poner acá el número de zetas, va a ser igual al número de orden que tenga acá. Si es de segundo orden, pues aquí voy a poner hasta Z2. Ya que tengo esto, lo que voy a hacer es derivar con respecto del tiempo. A la hora que derivo con respecto del tiempo, pues voy a tener que acá Z1 punto va a ser igual a Q punto. Y tengo que Q punto es igual a Z2. Entonces acá tengo esto, Z2. ¿Vale? Q punto es igual a Z2. Entonces simplemente hago esto. Y luego derivo la siguiente ecuación. Derivo esta expresión que sería Z2 punto va a ser igual a Q dos puntos. ¿Y Q dos puntos de dónde lo voy a obtener? De acá. Simplemente despejo, voy a tener voltaje
estos dos al pasar del otro lado van a pasar gestando. Entonces voy a tener que es voltaje menos R por Q punto. Pero Q punto, yo sé que Q punto es igual a Z2, entonces aquí pondría Z2. Luego menos este término, 1 entre C por Q. Y como sé que Q es igual a Z1, pues simplemente aquí pongo Z1. Y acá, pues todo lo que quiero es despejar a Q dos puntos. Entonces, L va a pasar dividiendo. Entonces sería todo esto entre L. Y el espacio de estados queda de la siguiente forma. El espacio de estados queda como, y voy a tener que es Z1 punto va a ser igual a Z2, Z2 punto va a ser igual a 1 entre L, V menos R, Z2 menos 1 sobre C, Z1. Eso es lo que yo ya tengo aquí. Ahora, si quiero representar esto en la forma canónica controlable, representando el espacio de estados en su forma canónica controlable, lo que me va a quedar es de la siguiente forma. Voy a ponerlo en forma matricial esta expresión. Voy a tener que acá Z1 punto y Z2 lo voy a meter en un vector. Ahí ya lo tenemos representando en un vector. Y acá lo que vamos a meter es el vector de estados, que viene siendo Z1, Z2. Entonces, acá observo que Z1 punto es igual a Z2. Entonces acá Z1 tiene que ser igual a Z2. Entonces, por lo tanto, acá el coeficiente que voy a poner es 0, porque no hay Z1. Aquí, si se fijan, no hay Z1. Entonces acá el coeficiente que pongo es 0. Luego aparece Z2, sí, aquí está Z2, ¿qué coeficiente tiene? Tiene un coeficiente de 1. Entonces aquí pondría el 1. Entonces cuando me multiplique este por este me va a dar 0, más este por este me va a dar Z2, que viene siendo esta expresión. Luego me voy con la siguiente ecuación, Z2 puntos va a ser igual a esta expresión que está aquí abajo. Entonces veo que aparece Z1 con qué coeficiente, 1 entre C por lo que viene siendo 1 por L. Entonces esto va a ser 1 entre LC, que viene siendo este coeficiente, que sería este por este. Luego el siguiente coeficiente vendría siendo para Z2, que va a ser menos R por este elemento. Entonces voy a tener R menos R entre L, que vendría siendo este término. Como pueden ver, pues ya tengo mi forma canónica controlable, solo que aquí me hace falta la V. Entonces, que es el voltaje de entrada. Entonces, en esa parte, pues voy a poner lo siguiente. Voy a poner acá el voltaje de alimentación. Como en la primera ecuación no aparece V, pues el coeficiente que tenemos acá es 0. En la segunda ecuación sí aparece y vemos que el coeficiente que tiene es 1 entre L. Entonces sería 1 entre L. Ahí ya lo tenemos. Y vamos a tener que Y va a ser igual a lo siguiente. Lo que viene siendo las salidas de este sistema, vamos a tener de esta forma. Yo esto lo puedo proponer así, 0 y 1. Y si pongo 0 y 1 estoy proponiendo que Z2 sea la salida
Y Z2, como vemos, pues Z2 es Q punto, que en este caso pues viene siendo la corriente. Pero digamos que yo no quiero la corriente, sino lo que yo quiero es de que la salida sea el voltaje que hay en esta resistencia. Entonces, si yo quiero que la salida sea el voltaje de esta resistencia, lo que voy a poner acá es lo siguiente. Voy a bajar esto y yo sé que el voltaje en la resistencia no es otra cosa que R por I. Y para mi cambio de coordenadas, pues tendría R por Z2, donde obviamente I es igual a Z2. Entonces vemos que yo lo que tengo que poner como salida sería esto. Entonces pondré aquí lo que es R. Al multiplicar este por este, me daría 0, más este por este, por lo que me daría sería RZ2. Y con eso, pues yo lo que tengo es de que la salida viene siendo esto, voltaje de la resistencia. Pero digamos que a lo mejor me interesa tanto tener el voltaje de la resistencia como la corriente. Entonces, si a mí me interesa esa parte, pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cambiar un poco esto. Digamos que a mí me interesa tener como salida tanto a la corriente como al voltaje en la resistencia. Entonces tendría acá 0 y 1 para que la salida sea la corriente, y para que sea el voltaje en la resistencia, pues simplemente lo multiplico acá por R. Y con eso pues yo ya tendría el voltaje en la resistencia y ya tengo mi sistema representado en la forma canónica controlable, que viene siendo esta parte. Bueno, pues hasta aquí le dejamos.